Mujeres que inspiran a amar a Dios. Te damos la bienvenida, mi amigo y mi amiga, a tu programa Mujeres que Inspiran. Qué gozo poder compartir contigo este precioso tiempo y un tema que te va a encantar. ¿Cómo podemos ser realmente prósperos? Y sí, esta pregunta nosotros siempre nos hacemos. ¿Cómo podemos prosperar? ¿Qué tenemos que hacer para que nos vaya bien? ¿Cómo podemos tener éxito en lo que nosotros emprendemos? Y sabes que es importante que nosotros como creyentes podamos responder esta pregunta. Y Dios está interesado en que nosotros podamos prosperar. A Dios le interesa que a ti te vaya bien. ¿Sabes lo que dice su palabra en el libro de Tercera de Juan, en el versículo 2? Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Mira, esta hermosa versión nos habla acerca de ese deseo que tiene Dios. Entonces nosotros podemos ver que la respuesta a esta pregunta, ¿cómo podemos ser realmente prósperos?, está aquí en este texto bíblico. Otra versión dice, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. La respuesta es, ¿cómo puedo realmente prosperar? Es cuando tu alma prospera. En este programa vamos a aprender cómo nosotros podemos prosperar en el alma. ¿Cómo podemos nosotros tener nuestra alma próspera de tal manera que tengamos como consecuencia la prosperidad en todas las áreas y también la buena salud? ¿Sabes que investigaciones nos dicen que la mayoría de las enfermedades son producto o resultado del desorden emocional que nosotros podemos tener en nuestro cuerpo o nosotros podemos experimentar? Son las enfermedades de origen psicosomático. ¿Te das cuenta? Entonces la Biblia, en toda su sabiduría, más de 2000 años atrás ya nos dijo que nosotros podemos tener salud en la medida que prospera nuestra alma. Así que quédate con nosotros porque tenemos mucho para aprender de cómo nosotros podemos hacer que nuestra alma prospere y cómo vamos a ver las consecuencias, tanto en nuestra salud como en todos los niveles de nuestra vida. Así que seas bienvenido a nuestro programa. De su corazón a nuestro corazón, ellas hablan del amor del Creador, de nuestro corazón a tu corazón. Mujeres que inspiran amar a Dios. Bueno, estamos ya en nuestro programa y vamos a comenzar con este precioso tema, cómo nosotros podemos ser realmente prósperos. Y creo que es un tema que a todos nos interesa. ¿Tú quieres ser próspero? Pues yo sí. Y yo encontré en la Biblia este texto bíblico y muchos más que nos hablan del deseo que tiene Dios de bendecir, de prosperar, de que sus hijos tengan éxito y que nos vaya bien. Pero la pregunta entonces sería, ¿todos los cristianos tienen el alma próspera? ¿O acaso nosotros como cristianos, el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, que le entregamos nuestra vida, ya tenemos un alma próspera? Pues déjame decirte que la respuesta es no. Cuando nosotros recibimos la salvación, lo que se regenera o lo que puede ser, puede el Señor restaurar es nuestro espíritu. Es decir, cuando nosotros nacimos de nuevo, tenemos un espíritu nuevo. Ese espíritu es inmediatamente el que está en contacto con Dios, pero nuestra alma necesita de un proceso para ser restaurada. Recuerda que en nuestra alma nosotros tenemos la mente, la voluntad y las emociones. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que al pasar el tiempo, si ya estamos nosotros en la vida cristiana, pero nos damos cuenta que nuestros pensamientos quizás siguen siendo los mismos, que nuestras emociones desordenadas nuevamente aparecen,
o que nuestra actitud sigue siendo igual pesimista tal vez. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta de que nuestra alma necesita entrar en este proceso de prosperidad, en este proceso de cambio y de transformación, porque a diferencia del espíritu, que es inmediato, en cambio el alma necesita ser renovada, necesita ser transformada por medio de la renovación a través de la palabra de Dios. ¿Sabes que lamentablemente muchos cristianos no se comprometen en este proceso para que su alma pueda prosperar, para que su alma sea transformada? Porque creemos que tal vez es algo automático, pero como ya nos damos cuenta, no es así. Nosotros tenemos que tener este tiempo, este proceso, así como una semilla cuando es plantada en la tierra, no es inmediatamente que produce la planta y la cosecha. Tiene que haber un proceso. Así también nosotros debemos entrar en este proceso en el que a medida que nosotros vamos llenando nuestra mente con la bendita palabra de Dios, cuando nuestros pensamientos van siendo cambiados, cuando nuestras actitudes van siendo limpiadas, es ahí cuando nuestra alma llega a ser próspera. Y sabes que el resultado de un alma próspera es la bendición, como hemos visto en el libro de Tercera de Juan, en el versículo 2. El resultado de nuestra alma próspera va a ser que tú seas bendecido en todas las áreas de tu vida. Pero nosotros debemos perseverar en mantenernos enfocados en la verdad, en lo que Dios dice en su palabra. ¿Y por qué te digo que es un proceso? Porque los pensamientos recurrentes siempre van a querer volver a nuestra mente. Siempre van a venir aquellas antiguas formas de pensar que nosotros hemos llevado durante toda la vida. La edad que tú tienes, ahí todo ese tiempo has estado pensando de una manera tal vez negativa, de una manera pesimista, de una manera en la cual estás invadida por el temor o estás invadida por la ansiedad. Entonces se toma tiempo que la palabra de Dios haga su obra en ti. En la medida que tú perseveres, en la medida que tú te comprometas y tengas disciplina, entonces ahí tu mente se va a ir llenando con la palabra del Señor y eso luego se va a traducir en tus emociones, en tus actitudes y también en tus acciones. Mira, por esta razón en el libro de Tercera de Juan 1:4 dice: nada me produce más alegría que oír que mis hijos viven en la verdad. Mira qué hermoso. Esto es lo que nosotros debemos practicar, vivir en la verdad. Es decir, enfocarte en aquello que Dios dice. En esa medida tú vas a ir viendo cómo más importancia va a tener los pensamientos en los que tú estás enfocado que realmente las cosas que están pasando a tu alrededor. Andar en la verdad de la palabra de Dios, vivir en los principios de Dios hace que nuestra alma prospere. Y si tenemos un alma próspera, entonces nosotros vamos a tener una vida de prosperidad. Por eso es necesario que invirtamos tiempo en la palabra de Dios, que nos disciplinemos. No es acostados de vacaciones o mirando tu serie favorita en la televisión como tú vas a tener prosperidad en tu alma. No, nosotros debemos invertir tiempo. Nosotros debemos esforzarnos en tener estos hábitos en los cuales vamos a escudriñar la palabra de Dios, vamos a aprenderla, vamos a memorizarla, vamos a reflexionar en ella y la vamos a guardar en nuestro corazón para que en el momento que tú necesites no sea la primer cosa que tuviste por ahí, lo que venga a tu mente, sino la palabra de Dios que está guardada en el fondo de tu corazón. Entonces, recuerda que la prosperidad de Dios es aquella que no tiene límites. Por eso la palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios 10:22 que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Muy diferente a la prosperidad que quizá tú puedes ver en una persona que no conoce al Señor. Y quizá tú sí te has preguntado, bueno, ¿por qué aquellas personas que no conocen nada de Dios, que no quieren saber nada de Dios, son prósperos, son ricos o tienen mucho dinero? Pues déjame decirte que sí, pero esta clase de prosperidad es limitada porque no proviene de Dios. Entonces muchas personas pueden tener mucho dinero, pueden tener muchos bienes materiales, pero no son felices o no disfrutan de ello.
porque tienen que vivir en angustia, en desesperación, con miedo, con ansiedad. ¿Te das cuenta? En cambio, la palabra de Dios nos dice que esa bendición que Dios nos da es en todas las áreas. Tú puedes disfrutar de bienestar, de paz, de gozo, también de prosperidad, de abundancia, porque Él no solo incrementa tus finanzas, porque Él incrementa también tu gozo, tu paz y alarga tu vida, porque te concede también salud. Así que la prosperidad del Señor se hace presente cuando tú puedes desarrollar también y tener un alma próspera. Así que tú espera en lo que el Señor ha prometido hacer, porque recuerda, esta promesa del Señor es para todo el que cree, no está limitado para ciertas personas, no está limitado solo para aquellos que tienen conocimiento en finanzas o aquellos que se han ganado la lotería. No, esta promesa del Señor de bendecirte y de prosperarte es para todo el que cree. Por eso te animo para que tú puedas escudriñar la palabra de Dios, leerla, creerla y actuar como ella te dice que tú hagas. Lo único que tú debes hacer es encontrar en la palabra de Dios aquella verdad que se identifica quizá con la situación que tú estás viviendo y luego vivir conforme a esa verdad. Debes abrazarte de la palabra. De esa manera tú vas a ver cómo tu alma va a llegar a prosperar. Y sabes que mientras nosotros leemos la Biblia, el Espíritu Santo de Dios es el que habla en nuestra mente, habla en nuestro corazón. Las palabras que nosotros leemos allí en las Escrituras no son solo palabras muertas, son palabra viva que va a cobrar vida en ti y va a traducirse en cambio, en transformación. Tú vas a recuperar aquello que quizá perdiste, porque Dios te da esa unción para que tú lo puedas hacer, porque te empodera para que tú puedas alcanzar lo que Él planificó que tú alcances. Entonces, ¿cómo puedes ser tú lleno del Espíritu Santo de Dios si no estás en la presencia de Dios? Si no estás buscándole como el oro, como la plata, como nos dice también en el libro de Proverbios. Tú debes crecer en el conocimiento de Dios, porque tal vez tú dices, yo tengo muy poco conocimiento de Dios o de la palabra de Dios. Sí, pero podemos empezar de esa manera, pero no debemos quedarnos en esa condición. Tú tienes que seguir estudiando, leyendo, haciendo tuya la palabra de Dios, viviendo en ella, empoderándote y parándote firme, estableciéndote en esas verdades de la palabra del Señor. Quizá no veas con tus ojos físicos que esté sucediendo alrededor algún cambio, pero sabes que en la medida que vayas creyendo, en la medida que vayas confiando, tú vas a ver cómo tu alma va a prosperar y la palabra de Dios tiene que cumplirse en ti, porque Dios no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse y lo que Él dice, lo hace. Así que te doy este desafío, te doy esta enseñanza para que tú puedas mantenerte en esta verdad, confiando en lo que Dios dice, porque así pues tú verás la prosperidad en tu alma y en todas las demás áreas de tu vida. Ven a vivir este encuentro solo para hombres. Ha llegado el momento de descubrir la verdadera esencia de nuestro ser. ¿Estás listo para aprender lo que Dios ha diseñado específicamente para ti como hombre? Enfrenta los retos de la vida con un poder renovado y descubre la fuerza que yace en tu interior. Es hora de vivir a la altura de nuestro verdadero potencial. ¿Te atreves a enfrentar el reto de la paternidad? ¿Estás preparado para cultivar una mente sana y un matrimonio fuerte? Asume la responsabilidad de proveer, no solo en lo material, sino también en lo espiritual y emocional. Este es tu momento. ¿Te unirás a nosotros en este viaje de transformación y descubrimiento? Es hora de vivir a la altura de nuestro verdadero potencial. Juntos podemos lograrlo. El 9 de diciembre, 9 de la mañana a 5 de la tarde, encuentro Alianza Cumbayá. No te lo puedes perder. Bueno, qué hermosa invitación de la Iglesia Cristiana Alianza Cumbayá, que la tomes en cuenta, que le
pases el dato a tu esposo. Y estoy contenta, feliz de poder estar en este tiempo con mi esposo Orlando. Bienvenido, Orlando, a este programa. Sabemos que tienes una palabra de bendición, un saludo para nuestras amigas y amigos. Amén, qué bendición estar aquí con ustedes, queridos hermanos, en este momento que nos están viendo en vivo y en directo. Muchas gracias, Orlando. Bueno, hoy tenemos un hermoso programa, un hermoso tiempo para compartir cómo podemos llegar a ser realmente prósperos. Ya habíamos visto que la condición es que nuestra alma prospere. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra en el libro de Tercera de Juan. Pero así como nosotros podemos tener un alma próspera, Orlando, también existen enemigos del alma que nos pueden llevar a todo lo contrario, a que abramos puertas quizá a cosas negativas en nuestras familias. ¿Es así? Claro, qué linda palabra hablar de prosperidad. ¿A quién no le gustaría ser próspero en este mundo, en esta vida? A todos, ¿verdad? Pero qué maravilla es ser próspero en el alma, en el espíritu, ser próspero en el camino del Señor, Amén. Ser próspero en la parte también material, claro que sí, pero para esto tenemos que nosotros vaciarnos de nuestro interior todo lo que nos está estorbando, porque muchas de las veces nosotros no reconocemos realmente lo que está sucediendo y nos volvemos un poco necios. Entonces yo pienso que hoy en este mundo entero, nosotros como personas, cuando detectamos actos de corrupción, por ejemplo, que ha sido muy sonado últimamente, y no se trata solamente de actos de corrupción cuando hablamos del gobierno o hablamos de algún ente público o privado, también podemos hablar de nuestras casas, en nuestros trabajos. Y nosotros, si no nos damos cuenta, si no reconocemos el error, seríamos siendo necios y diríamos, no, todo está bien, no pasa absolutamente nada. Inclusive en las decisiones que toman los jueces, dice, ya los jueces están tomando buenas decisiones. Es decir, no reconocemos lo que está pasando. Inclusive decimos que nuestra familia está bien consolidada. Y tú ves, hay familias que han sido destruidas, han sido familias que se encuentran desintegradas, etc. Entonces yo digo, ¿podrá alguien desconocer de que o oler algo que está mal en su casa cuando una carne que está en descomposición esté en uno de los cajones? ¿No es cierto que va a oler mal? Y tú vas a empezar a buscar, decir, ¿dónde está esto? Y tratar de lanzar y sacarle y botarle a la basura. Es lo mismo que tenemos que hacer con nuestra vida. Tenemos que hacer con cada uno de nosotros. Ahora el problema está en que fallan en proponer cambios de conducta radicales. Y estos cambios se intentan vanamente en tratar de conseguir esos cambios de los individuos que vienen de afuera hacia adentro, siendo que es a la inversa, de adentro hacia afuera. Quiero explicar un poquitito esto de los cambios de conducta radical. Voy a poner un ejemplo en una casa. Por ejemplo, si alguien de la familia en la casa no está bien con su comportamiento, con sus emociones, y alguien de la familia dice, no estás bien tú, ¿qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que te pasa? Nos estás haciendo quedar mal. Eres la escoria de la familia. Mira a los vecinos cómo te ven. Mira tus amigos, te estás quedando solo. Si no te comportas bien, si no reconoces tú la falla que tú tienes, pues te vas de mi casa. Entonces esa persona está tomando una decisión, me voy. O se encierra o se lanza a aquella fosa de sus vicios, etc. Pero hay otra manera que cuando alguien le dice, mira, tú estás mal en esto, ya has pasado mucho tiempo en estos vicios que tú has tenido, ya, ahí nomás. ¿Por qué no te propones de aquí a unos 3, 4 años estudias medicina, estudias odontología, arquitectura, ingeniería? ¿Qué tal si en ese tiempo, a mediano plazo, tú vas a ser un profesional?
Entonces, cuando le topamos la conciencia a esa persona, él lo va a hacer. Ese es un cambio de conducta radical en donde tenemos que escoger el mejor camino, ¿verdad? Y ahora, para mejorar al individuo, dice de afuera que se va hacia adentro, siendo que es de adentro hacia afuera. Yo quiero poner un ejemplo. Nosotros tenemos una empresa de seguridad aquí en el país. Y nuestro objetivo, nuestro punto principal, nuestra política es que nuestro empleado, nuestro guardia, en aquel lugar tenga el saludo corporativo, como es: bienvenidos, buenos días, bienvenidos a tal o cual lugar. O cuando se va, decirle qué bueno que hayan visitado, que regresen pronto. Y además les enseñamos a que conozcan todos los espacios de almacenes locales para que sean como informativos. Entonces, ahí va, de afuera hacia adentro y dentro hacia afuera. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos trabajando bien en ese lugar? Le hacemos la pregunta al cliente y le decimos, ¿cómo nos ven a nosotros como empresa en el área de seguridad? Ellos nos van a dar un mensaje: ¿estamos bien o estamos mal? Bien, están bien, perfecto. Adentro, estamos haciendo bien un trabajo. Ahora, ¿cómo queremos saber de afuera hacia adentro? El cliente va a decir, ¿estás mal tal vez? ¿O estás bien? Eso nos va a ayudar a que nosotros cumplamos bien con nuestros objetivos. ¿No sé? Entonces, yo creo que eso es lo que pasa en el ser humano, como persona. Cuando alguien nos dice algo al respecto, si estoy mal, yo debo abrirme, decirle, perfecto, muchas gracias, estoy mal en este sentido, pues voy a cambiar. Tengo que reconocer que estoy muy mal. Entonces, y voy para el cambio. Pero a veces eso no pasa. Y te quiero comentar algo sobre lo que sucede en una historia de un agricultor. Aquel agricultor miró que su vecino tenía una linda mascota, un golden, y ve que ese golden jugaba con los niños. Entonces llevaba las pelotas, y él también dice, voy a tener una mascota. Y regresa aquel agricultor del campo y viene trayendo un cerdo. Y llega a su casa con ese cerdo y vemos que a ese cerdo le baña súper bien. Le pone el mejor shampoo, le pone una colonia muy sabrosa y hasta lo pone un collar. Ese cerdo quedó de maravilla y estaba listo para ser aceptado por la sociedad. Entonces, quedando así todo hermoso, los vecinos y amigos le admiraban a ese cerdo, porque por instantes ese cerdo ya se convertía en una mascota. Entonces, pero, ¿qué pasó con el cerdo? Apenas él tuvo la oportunidad de salir, de ver la puerta abierta, se salió. ¿Y saben qué pasó? Se metió en el lodazal que estuvo cerca de su casa, se ensució, se puso de lodo y el dueño dijo, bueno, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Por qué esto? Simplemente, querido amigo, el cerdo tenía su propia naturaleza de ser cerdo. Lo que a él le habían hecho es solamente maquillar la parte externa, pero en su interior tenía su propia naturaleza. Entonces, eso es lo que pasa también con el ser humano. En el ser humano, mira que tú le puedes poner a esa persona, el mejor vestido, le pones un terno, el mejor terno, le pones una buena corbata, una buena camisa y lo pones a sentar en la primera fila de la iglesia. Y vas a ver que todos le pueden ver hasta como que fuera un santo. Pero ¿qué tal a esta persona lo pones? Y lo ponemos a ver cómo se mira de lunes a viernes en su trabajo, en sus oficinas. ¿Qué tal el fin de semana en el club? Vamos a ver que esa persona realmente aparecerá lo que está en su interior, su propia naturaleza, ¿verdad? Entonces lo que aquí, con estos ejemplos, lo que vemos es que solamente hemos visto en ellos un maquillaje.
Hemos visto, y esto es temporal. Yo digo y pregunto por qué en las familias este cambio de conducta no podemos ver en una forma prolongada por un tiempo más distante, más prolongado. ¿Por qué? Simplemente porque dentro de nosotros no ha habido un cambio. No ha habido un cambio. Pero te digo, ¿cuándo tú vas a ver ese cambio? Cuando lo veas a Jesús. Y lo veas esa palabra que dice que tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es hacer morir al yo, al que me está interrumpiendo mi vida, al que me está conduciendo por el camino equivocado. Entonces, si tú entregas tu vida, decides seguirle a Jesús, aquel que entregó su vida por ti, entonces las cosas cambiarán, solamente ahí cambiarán. Y recuerda que el Señor no es que te va a dar una mejor vida. Él no te va a dar para nada. Él lo que te va a dar un nuevo hombre, un nuevo ser, un nuevo hijo de Dios. Entonces, y aquí podemos ver también, ahora sí vamos a la Biblia, en donde nosotros podemos hablar ya acerca de Zaqueo, que nosotros miramos en el libro de Lucas 19:5. Y entonces Zaqueo, sí saben quién era él, ¿verdad? Él era un hombre que internamente era una persona que tenía una herida en su corazón, en su vida. Él era un hombre recaudador de impuestos. Él era una autoridad que tenía una fama de ser así un hombre fuerte. Él era un hombre que tenía mucho dinero. Era un hombre que era despreciado por las personas. Era un hombre, además, que era rechazado por sus vecinos, rechazados por su familia. Imagínense cómo habrá sido sentido este hombre, cómo se habrá comportado, ¿no es cierto? Pero sin embargo, él escuchó que Jesús venía, que Jesús iba a pasar por un cierto lugar. Y él lo que trató es de buscar el lugar más alto para poderle ver, y se subió a un árbol para mirarle a Jesús. Y él subió y estaba ahí. Imagínense un hombre de esa posición, con esa autoridad, estaba en ese lugar. Y además de eso, que este hombre era el que denunciaba, controlaba que a los judíos paguen sus impuestos, y además denunciaba al emperador de quienes no lo hacían. Y cuando lo miró a Jesús, él se alegró. Jesús le regresa a ver a él y le dice: Zaqueo, yo quiero ir a tu casa, quiero estar contigo, quiero estar contigo en tu casa. ¿Cómo crees tú que Zaqueo se habrá sentido en ese momento que le dijo? Al saber que él era un hombre despreciado, era un hombre rechazado, él era un hombre herido en su corazón, un hombre resentido con todos, y que haya alguien que quiera irse, que le diga: quiero ir a una casa, y más aún tratándose de Jesús. ¿Cómo crees tú que habrá sentido Zaqueo? Entonces, feliz de la vida, dijo: no, hay alguien que me quiere. Por supuesto que se fue, pero aquí sería necesario también mirar cómo se sintió, cómo Jesús, él se comportó con Zaqueo. Él no le dio a Zaqueo un discurso de moralidad. Él no le dijo: es que tú eres así, asado y cocinado. No le dijo tampoco: cuando tú cambies tu vida, ahí mira a tu casa. No, su visita fue incondicional. Fue incondicional. Él no necesitaba de que él primero se arrepienta para ver si... No, fue incondicional. Y así yo creo que a nosotros es posible que Jesús nos golpeó nuestra puerta de nuestra casa y dijo: yo quiero entrar contigo, quiero bendecirte a ti, quiero estar contigo.
quiero estar conjunto con tu familia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. ¡Qué bendición! ¿No es cierto? Amén. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que estar bajo esta alineación. La prosperidad que tú dices vendrá a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestro trabajo, cuando nuestra alma también esté con esa prosperidad, espiritualmente sea próspero. Entonces, ahí nosotros podemos estar gozosos y contentos con el Señor. Amén. Qué hermosa es esta reflexión que nosotros hemos tenido y cómo nosotros podemos darnos cuenta que muchas veces estamos en esa misma posición que Zaqueo. Quizá nosotros también nos hemos sentido rechazados, quizá no hemos podido adaptarnos a una situación, a un ambiente, y sin embargo Dios está ahí para darnos esa oportunidad y Él está llamando a la puerta. Y creo que en el momento que nosotros podemos permitirle al Señor la entrada a nuestro corazón, Orlando, empieza la prosperidad de nuestra alma. Ese nuevo nacimiento permite que nosotros demos ese primer paso para que pueda salir de nuestro interior todos aquellos elementos que son dañinos a nuestra alma, a nuestras emociones, a nuestra voluntad. Así es. Tenemos que sacar de nosotros todo lo que está causándonos daño. Recuerda que el Señor no puede ingresar a nuestra vida si está rebosando de odio, está rebosando de malicia, está rebosando tal vez de cosas que no le agradan al Señor. No podemos ser prósperos de esa manera porque Dios no nos va a bendecir. Dios no nos va a bendecir. Entonces Él estará junto con nosotros cuando nosotros le busquemos. Recuerda que nosotros estamos a un paso para abrazarle del Señor, a un paso para que derrame esas bendiciones de Dios que Él tiene prometido en la Biblia. Tantas promesas, miles de promesas que existen ahí. Pero ¿sabes qué nos falta para dar ese paso y abrazarle al Señor y recibir esas bendiciones? Es la oración. Cuando nosotros nos conectamos con el Señor, oramos al Señor, Él está con nosotros. Él nos está escuchando. La respuesta es posible que no te llegue al instante, pero recuerda que el Señor, Él no es deudor de nada y de nadie. Él te va a responder en el tiempo de Él. Nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra y tenemos que ser pacientes. Tenemos que tener fe que eso va a suceder y tenemos que tener esperanza que eso va a llegar. Amén. Amén. Así es. Gracias, Orlando. Te damos por este tiempo y por estas reflexiones tan hermosas. Segura estoy de que han llegado al corazón y que nos han hecho meditar y reflexionar en que Dios quiere bendecir tu vida, pero es importante que tú dejes salir aquello que quizá el enemigo ha traído como algo dañino para tu alma, y que eso es lo que no te deja que tú puedas disfrutar de todos los beneficios que el Señor tiene para ti. Muchas gracias, Orlando. Que Dios te bendiga. A ti, muchas gracias por invitarme. Amén. Este es un tiempo para regalar transformación, un tiempo para regalar bendición, un tiempo para regalar inspiración. Secretos de una mujer que inspira, un libro que le ayudará a descubrir cómo llegar a ser la mejor versión de sí misma. Secretos de una mujer que inspira, un libro que toda mujer debería leer. Adquiéralo en Bueno, hemos estado disfrutando de un precioso programa, un lindo tiempo, un tema maravilloso. ¿Cómo podemos ser realmente prósperos? Bueno, creo que tú, al igual que nuestros amigos y nuestras amigas que han estado con nosotros, ya se han dado cuenta de que la prosperidad tiene que ver con algo muy importante,
que es el primer paso, que tu alma prospere, que tu alma prospere. De esa manera, tú vas a poder disfrutar de aquellas cosas maravillosas que Dios tiene para ti. Mira lo que nos dice la palabra en el libro de Santiago 1:25. Nos dice así: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Mira qué hermoso texto bíblico que nos habla de perseverar. Nos habla de perseverar en aquella verdad que nosotros hemos escuchado, en aquella verdad que nosotros hemos oído. Porque si solo escuchamos, pero no hacemos, nos olvidamos de ella, somos como aquel oidor olvidadizo. Aquella persona que solamente escucha, pero puede decir, qué bonito estuvo, sí me gusta, pero no se compromete. No tiene esas disciplinas para poder ver los cambios. Sabes que es bien importante que nosotros, a más de escuchar la palabra de Dios, podamos obedecerla, pero podamos perseverar en ella. No seamos de aquellas personas que se olvidan, de aquellas personas que solamente se emocionan por un momento. Nosotros podemos ser como aquella parábola del sembrador, que la semilla, que es la palabra de Dios, puede caer en piedras, puede caer quizá en el camino, o puede caer entre espinos. Yo quisiera preguntarte, ¿en dónde está cayendo la semilla de la palabra de Dios que tú estás escuchando? Yo te animo para que sea en tu corazón y que tu corazón sea una tierra fértil para que tú puedas escuchar, para que tú puedas meditar, para que la palabra te transforme, para que la palabra te cambie y que tú puedas perseverar y poner en acción aquello que has escuchado. ¿Sabes que la palabra siempre da resultados? Siempre, mi querido hermano, cuando tú la escuchas con fe, la palabra va a dar resultado en tu vida, porque la palabra es viva. La palabra es viva, la palabra no es como cualquier letra muerta que tú puedes leer, la palabra es vida. Entonces, nosotros tenemos que hacer aquello que el Señor nos recomendó. Cuando tú puedes ver, Jesús nos dijo en el libro de Marcos 4, que la palabra de Dios es como la semilla de la que yo te había hablado, que tiene que ser plantada, que tiene que ser abonada, que tiene que ser regada para que pueda germinar y que pueda dar fruto. Caso contrario, se pierde. Y si tú te das cuenta, muchos de nosotros hemos estado quizá por años escuchando la palabra de Dios, pero no ha sido productiva para nosotros. ¿Por qué? Porque no la hemos escuchado con fe, no la hemos escuchado con esa pasión para creer que lo que el Señor nos está diciendo es verdad y que nosotros la podamos practicar y poner por obra. ¿Sabes que es importante que nosotros no nos desanimemos? ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos al Señor, estamos aprendiendo de su palabra, nosotros queremos tal vez cambios inmediatos, pero los cambios tienen que ser progresivos, tienen que ser graduales. Porque hemos pasado muchos años siendo de cierta manera, pensando de cierta manera. Quizá hemos tenido pensamientos impíos, quizá hemos estado dominadas por pasiones, por hábitos negativos. Entonces eso necesita tiempo para que la palabra de Dios pueda hacer su efecto en nosotros. Pero te voy a decir algo, en la medida que tú estés comprometido con la palabra del Señor, con llenarla en tu mente y en tu corazón, de tal manera que ella para ti sea parte de tu vida, entonces tú vas a tener la prosperidad del alma que nos dice el Señor, que va a traer prosperidad a cada una de nuestras vidas. Yo te recomiendo que tú puedas tener la palabra del Señor frente a ti. ¿Sabes que es tan bueno que nosotros podamos escribir la palabra de Dios? Tenerla pegada en donde nosotros la podemos leer o tenerla en tu cartera para que tú puedas continuamente ser alimentado por la palabra, para que la palabra llene esos vacíos que quizá tú puedes tener en tu alma y que no sean llenos con cualquier otra cosa que tú ves o cualquier otra cosa que tú lees. Que la palabra para ti se convierta en parte de la vida, es decir, en esa necesidad, así como el aire.
así como el agua, todo lo que tú necesitas, el alimento que lo necesitas para poder vivir, que así la palabra sea para ti. Y sabes que en esos momentos nunca vas a creer que la palabra de Dios es aburrida. No, porque la palabra de Dios es una fuente hermosa de bendiciones. Y cada vez que tú encuentres una verdad, practícala. El momento que tú vas a hacer esto, ¿sabes qué estás haciendo? Haciendo que tu alma prospere, haciendo que tu alma salga de esa condición de mezquindad. Muchas veces el alma se encuentra cautiva, sí, cautiva, no en una cárcel que tú la puedes ver, no en unos barrotes que tú los puedes tocar, pero sí en una cautividad que puede ser esa miseria de las emociones, que puede ser la angustia, la desesperación, el odio, la ira, los malos hábitos. Todo eso tiene el alma cautiva. Y un alma así no puede prosperar, mi querido hermano, mi querida hermana. Es por eso que nosotros debemos atender el consejo bíblico, buscar primero que nuestra alma prospere, buscar primero ser llenos de la presencia de Dios en nuestra vida, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y esto tiene mucho que ver con el tema que estamos nosotros proponiendo en estos momentos. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios con afán, cuando nosotros nos esforzamos, como dice su palabra en el libro de Proverbios, buscamos como la plata, le buscamos como el oro. Cuando nosotros hacemos esto, entonces nosotros vamos a ver cómo nuestra vida empieza a cambiar. Yo quiero que tú reflexiones en lo que dice el Salmo 35, 27. Pero lancen voces de alegría y regocijo los que quieren mi vindicación, y digan siempre, exaltado sea el Señor, quien se deleita en el bienestar de su siervo. Y yo quiero que tú te enfoques en esta última parte del texto bíblico. El Señor se deleita en el bienestar, en bendecirte. El Señor se deleita en hacer cosas buenas para ti. Recuerda siempre esto. Por eso, tú tienes que hacer tu parte también. Tú tienes que cooperar con el Señor. Tú necesitas escudriñar a fondo la palabra de Dios y obedecer lo que el Señor dice. Y yo quiero dejarte finalmente con el texto bíblico de Proverbios 2:1, que dice así: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate. Si la llamas y pides entendimiento, si la buscas como la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Mira qué hermoso, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. Él reserva el éxito para los íntegros y es escudo a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. Mira qué hermoso. Es lo que el Señor nos está diciendo. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros debemos buscar la sabiduría. ¿En dónde la vas a encontrar? No la vas a encontrar afuera, la vas a encontrar en la palabra de Dios. Así es como vas a hacer que tu alma prospere. Así es como vas a hacer que tú vayas viendo cómo en cada área de tu vida tú vas a ver la bendición de Dios. Aférrate a la palabra del Señor y así vas a tener éxito. Por eso el Señor dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ves? Ese es el camino, abrazarte de la palabra de Dios. Ese es el camino, escudriñar la palabra, aferrarte a ella y obedecerla. Bueno, ha sido un tiempo maravilloso, ¿no lo crees? Hemos pasado de una manera divina recibiendo esta enseñanza de la palabra del Señor. Te invito para que nos puedas ver nuevamente el día domingo a las 6:30 de la tarde. También puedes buscarnos en todas nuestras redes sociales como Mujeres que Inspiran TV
y en nuestro sitio web www.mujeresqueinspiran.tv. Te envío un abrazo, muchas bendiciones del Señor y adelante porque el Señor tiene mucho más para ti. De su corazón a nuestro corazón, ellas hablan del amor del Creador, de nuestro